Amigos de Expreso de la Razón, bienvenidos a un nuevo episodio de Tertulia, este podcast en el que, pues usted sabe, conversamos sobre los temas más importantes en la agenda pública, en la vida pública de Tamaulipas y del país. Y evidentemente no hay un tema más importante pues que la nueva era política que vive ya la República Mexicana, que vive también Tamaulipas, porque bueno, hay nuevos alcaldes, hay nuevo Congreso del Estado. De todo eso vamos a estar hablando. A mi derecha, Mario Flores. Bienvenido, Mario. Miguel, gracias por la presentación. Pedro, qué bueno que ya no faltas. Ya 2 veces seguidas. Y Maestro Huerta, espero que hoy no te quedes sin preguntas. No. Pedro Alfonso García, a mi izquierda. Mario, Arnoldo, un gusto tenerlos aquí. Arnoldo Huerta. Mario, siempre tan elocuente. Miguel, Pedro, no, aquí no van a faltar preguntas porque van a sobrar respuestas. Eso. 4 días desde que asumió la presidencia de la República Claudia Sheinbaum, un momento histórico, más allá de lo que políticamente uno pueda opinar o no, pues no, en los hechos es un momento histórico para el país porque se trata de la primera mujer que llega a la presidencia de la República. ¿Tu primera impresión, Mario? Pues mira, Miguel, creo que pues no solamente es la primera presidenta mujer de México, sino de la región, de América del Norte. Ese es un dato importante. Vamos a ver cómo avanza el sexenio. Para empezar, creo que la transición, el día 2 de octubre, desde la mañana, desde el evento en el Congreso, luego en la plaza pública, cuando dijo los 100 puntos, se nota clara cuál es el tenor de estos 6 años, cuál van a ser el tenor de estos 6 años. El empoderamiento de la mujer creo que es un tema claro que está viendo la nueva presidenta. Que fue el tema central, la parte de sus discursos. Exactamente. En cuanto a la política pública, vemos cómo se está enfocado un poco más que el pasado sexenio en temas de científicos, en temas de educación, en temas de salud. Y hay van a continuar las mañaneras. Vemos que están bien establecidos los bloques día por día en las mañaneras. Hay varias propuestas de la CIEN que ahorita vamos a platicar, que están muy interesantes, y pues esperemos que alcancen los objetivos por el bien de México, ¿verdad? Para empezar, desde el Congreso, desde la oposición y el oficialismo, todos los legisladores, pues no hubo tanto rollo como cuando tomó protesta López Obrador. Entonces hubo un respeto. Esperemos que eso continúe, con las diferencias políticas que esperamos que va a haber y que diferentes puntos de vista, pero bueno, esperemos que que sea lo mejor posible para estos 6 años, para México. A ver, Arnoldo, ¿con qué te quedas de estos primeros días de Claudia Sheinbaum como presidenta? No, pues yo creo que secundo igual que Mario. Yo creo que es un buen augurio, perdón, disculpen, que hay una primera presidenta mujer en México y en el norte del país. Creo que el mensaje de ella es claro. Creo que va a haber mucha política pública a favor de la mujer. Creo que también habría que esperar próximamente cómo empieza a funcionar la titularidad de los cargos que ya anunció. Bueno, no anunció, que ya nombró, mejor dicho. Ya están en funciones. Sí, ya están en funciones. Yo creo que los 3 meses de este año no nos va a dar para poder hacer un diagnóstico, pero sí te va a ir dando idea de lo que va a arrancar el año siguiente, que es realmente el ejercicio, ¿no? Ahorita van a cerrar los proyectos que tenía Andrés Manuel y va a continuar los que van a convenir para su política, ¿verdad? Me llama mucho la atención que ya anunció que en las mañaneras le dio un tema como esquemático a los días, ¿verdad? Sí. El día lunes no recuerdo si era temas de salud, el día 2 no recuerdo cuál era, el viernes Suave Patria, temas históricos. Yo creo que es algo que sorprende, no pudiera decir que es bueno o malo, habría que ver cómo funciona. Creo que es algo que no estamos acostumbrados en México, pero creo que es importante también que se empiece a dar un espacio donde culturalmente la gente tenga conocimiento de cosas, ¿ya? Sí. No nos hace un país comunista por eso, no nos hace un país socialista, nos hace un país culturalmente activo, ¿eh? No hay que confundir, yo no creo que por eso se vayan a descuidar los temas prioritarios del país. Esas son cosas diferentes. En un primer aspecto creo que ando satisfecho porque creo que las personas que nombró en los áreas importantes son gente con sapiencia y con la experiencia para los cargos que están fungiendo. Reconocida su trayectoria o su preparación también, o ambas cosas, ¿no? Creo que tiene gente de centro, izquierda y derecha, o sea, también es algo interesante, o sea, tanto que se ha quejado de que no, nada más junta gente, no, hay gente que formó incluso filas del PAN, o sea, diputados.
Hay gente que es de extrema, bueno, no extrema izquierda, que se ha caracterizado por estar, vemos al presidente en el Senado, a Noroña, ¿verdad?, con una sutilidad que ha sabido manejar, que es sorprendente, ¿no? Porque digo, uno hubiera esperado otro tipo de reacciones de don Noroña y ahorita maneja calma. Entonces, yo creo que el primer mensaje es: van bien las cosas, o aparentan bien las cosas, pero el tiempo dará razón si es cierto o no. Yo creo que México está viviendo un momento histórico con la llegada de la primera presidenta, y me refiero a eso además por los mensajes que envió Claudia Sheinbaum en el protocolo de su toma de protesta. Fue recibida por una comitiva integrada solamente por mujeres. La foto histórica de Claudia con la bandera presidencial y atrás 2 oficiales del colegio militar, mujeres las dos. Es un mensaje muy claro. Ifigenia Martínez. Como lo mencionó ella, que es tiempo de mujeres. Y es algo muy profundo lo que dice Claudia, porque desde la perspectiva del feminismo que ella simpatiza, de izquierda, el primer paso para romper con el esquema del patriarcado es principalmente en el aspecto económico, y fue muy clara en su mensaje cuando mencionó que a las mujeres les iba a reducir la edad para la entrega de las pensiones, que también un plan sistemático de darle becas a niñas y adolescentes. Eso va a ser un parteaguas en el país, porque en todas las sociedades, no solamente en la mexicana, el mayor mecanismo de sometimiento a las mujeres es mediante el tema económico. Entonces yo creo que Claudia está tejiendo el camino, construyendo un camino, más bien dicho, para que las mujeres agarren fuerza propia, y por un lado desde su gobierno, y por otro lado en la cuestión política, la genialidad de que llegue una mujer al poder es que generalmente cuando se propone una mujer para un puesto público, lo hacen entre hombres, y con el apoyo de Claudia y con las figuras que probablemente emergentes que tengan, que todas van a ser mujeres, se van a crear grupos de poder en los cuya cabeza van a ser mujeres. Eso significa un gran avance en la vida pública del país, que les den espacios, y vamos a ver cosas muy interesantes. No quiero hablar más del tema porque yo considero que el tema de las mujeres y los derechos de las mujeres deben de ser hablados, discutidos por mujeres. Pero yo creo que la llegada de Claudia va a ser una evolución en una sociedad con una estructura patriarcal que viene de sus orígenes. Yo nada más aportaría ahí como último comentario a lo que ustedes han dicho, y en relación con este tema de la mujer, que ojalá, digamos, lo emotivo del discurso, que coincido lo fue, pues se ha llevado también a la práctica, ¿no? Claro. Yo leía ahí algunas mujeres que escribían y opinaban que extrañaron algunas palabras, algunos temas en el discurso de Claudia, por ejemplo, es decir, pensando en un gobierno feminista. Pues yo creo que la despenalización del aborto debería ser un asunto que debería estar ya sobre la mesa, por lo menos, ¿no? Discutiéndose. Eso lo veremos con el tiempo. A ver, es muy pronto, son 3-4 días. Ya vimos, hoy fue su tercera mañanera, si no me equivoco. La principal diferencia que yo encuentro con las de López Obrador es el tiempo. Están mucho más cortas porque evidentemente es una mujer más concisa. Las respuestas son mucho más cortas. Me daba risa en la primera, como que los periodistas se sacaban de onda de que las respuestas duraban 10 segundos y ya no sabían qué volver a preguntarle, ¿no? Son estilos, ¿verdad? Justo a eso quiero ir.
sí vamos a ver un estilo muy diferente de gobernar, eso queda claro. Ahora, en el contenido, en el fondo, hay como esta es mi opinión, como una utopía de la oposición de que Claudia en algún momento va a romper con López Obrador, o hay a lo mejor el deseo de que su agenda pública, su agenda política sea distinta a la de López Obrador. Mi opinión es que eso no va a pasar, porque Claudia proviene del movimiento de López Obrador, claro. Es decir, no veo por qué tendría que hacerlo. ¿Ustedes qué opinan? Mira, a ver, voy a ser muy claro con la respuesta. Creo absolutamente en que no. ¿Por qué? Porque desde quien no cree quien no creyó en López Obrador, que no cree ahorita en Claudia, que no creen en el planteamiento de país que están haciendo, creen que el poder se está recargando en la figura del presidente, en este caso de la presidenta. Y yo no lo veo así. Yo creo que la figura del presidente o presidenta se subordina ante el proyecto, y el proyecto se llama Cuarta Transformación. Por eso siempre hablan de la Cuarta Transformación. Ahora me dirán, pues esto va a hacer que todo lo que plantea Claudia, no de regresar al obradorato, no de regresar a las ideas de López Obrador. Pues sí, claro que sí, porque hay un proyecto definido, y ese proyecto no se subordina ante nada, ante la figura de absolutamente nadie. Las ideas, vi en varios espacios que criticaban que son las mismas frases, por el bien de todos, primero los pobres y demás. Entonces, es que esas son las ideas fundamentales, claro, del movimiento. Es la realidad, eso es lo que está por detrás. Obviamente, quien toma el bastón de mando y la batuta para tomar la dirección del movimiento, hacia dónde va dirigido, pues a lo mejor diferente visión. Por ejemplo, en el tema científico de salud y de educación, vemos que Claudia trae propuestas más claras, un poco más medibles y con resultados probablemente más tangibles que el sexenio anterior. Sin embargo, realmente las ideas madre de todo el movimiento son las mismas. Sí, el sostén político es el mismo. Sí, es como cuando el PRI hablaba de la revolución, o cuando el PAN hablaba de Gómez Morín, o de los sindicatos empresariales y demás. Realmente este es el punto central de la Cuarta Transformación. Esas ideas que vienen no son ocurrencias de 6 años, es lo que han luchado cierta parte de la izquierda en gran parte López Obrador, desde hace mucho tiempo. Por lo que se distancie en idea, claro que no. Obviamente sí en programas y en ejecución de cierta política pública, pero las ideas provienen de donde mismo, son ideas de izquierda, y habrá gente que diga que sigue el pasado sexenio es el más neoliberal que hemos tenido, que los ricos se hicieron más ricos y que duplicaron su riqueza. Son por muchos otros factores. Las tasas de referencia han estado altísimas en el mundo. Generalmente estos ricos se hacen más ricos simplemente por las inversiones en CETES y en portafolio de inversiones, no tanto por contratos con gobierno. Entonces, realmente sí, claro, el metamodo de producción sigue siendo extremadamente capitalista, pero no solo en México, sino en el mundo. Y se subordina ese metamodo de producción no se subordina ante nada, por lo que la economía va a seguir funcionando de la misma manera, con intercambios comerciales con otros países, con una apertura que ojo, si gana Kamala Harris en Estados Unidos, fue de las 10 senadoras cuando se firmó el nuevo Tratado de Libre Comercio en el 2000, ¿qué fue? 2018, 2019. El Telecán, cuando se firmó, que votó en contra, y que ya dijo en la plaza pública en Estados Unidos, en un meeting, que van a revisarlo y que en el 2026 no están tan de acuerdo esa fracción en Estados Unidos sobre el Telecán. Pero bueno, el metamodo de producción sigue siendo el mismo. Las ideas están cambiando y el discurso está cambiando. Y también lo vemos en las personas que hablan en los diferentes medios de comunicación. Cada vez están más los debates cargados un poquito al modo oficialista de ver las cosas, y se están desapareciendo. Cada vez le están diciendo gracias a todos esos comunicadores que estaban muy cargados al régimen anterior. ¿Cómo ven ustedes? ¿Cambio de estilo, cambio de fondo? Pues yo creo que cambio de estilo y no de fondo. O sea, ¿en qué sentido? Efectivamente son parte de una misma ideología, de un mismo movimiento. O sea, no es ilógico pensar que va a ser todo diferente cuando son parte de una misma camada. La crítica que se hace también es que, mira, hay mucha gente que sigue el sexenio pasado.
lo vemos aquí en los sexenios, o sea, la gente se empieza a mover porque se requiere gente que esté pegada al movimiento o a la confianza y que aparte tenga la experiencia para ello. O sea, sería irrisorio pensar que se le va a dar una secretaría federal a alguien que no ha trabajado en un nivel importante junto con ellos en el proyecto tanto de la Ciudad de México como de la nación, ¿no? O alguien que no concuerde con sus ideas políticas. No vas ¿verdad? a ver ahí a alguien que ¿cómo se llama? Que ahorita diga abiertamente que está en contra del apoyo a las personas de la mayor edad. A lo mejor lo dijeron hace años, pero ya se repitieron. O sea, el punto al que voy es que al final del día yo sí creo que va a tener su propio estilo la presidenta. Los resultados lo veremos con el tiempo. Yo sí creo que es muy difícil que en un cambio significativo de rumbo de un país se vean 6 años. Yo creo que todo lo que se ha plasmado desde el día 1 de AMLO hasta cuando termine Claudia, lo vamos a ver incluso después de 12 años. ¿Ya? Sea bueno o no, vamos a ver. Platicábamos en la mañana, ahí nos topamos y decíamos, a ver, ¿qué va a decir la historia en 100 años? ¿Ya? O sea, la historia ya se marcó. Ahí Mario educadamente me hizo una corrección de la historia presente. Yo hablaba de la historia a largo plazo. Así como en 1917 se promulgó la Constitución que ahorita nos rige, así como en 1800 todo el porfiriato. O sea, esto en 100 años va a pasar en la historia y muy fuerte. Sí, es una etapa política fundamental. A mí me llama mucho la atención. Me encantaría poder brincar al tiempo de 100 años y ver cómo está el país o el mundo o la historia con este movimiento. Que tiene, como todos los movimientos, cosas buenas y cosas malas, ¿verdad? O sea, eso ya lo veremos con los resultados. Pero para concluir en esta participación, no creo que va a ser igual. Creo que tiene que ser similar en cosas porque pues obviamente piensan parecido y los lemas son parecidos, como dice, es como irle a un equipo de fútbol y cambia de técnico y no ponerte la misma camisa, pero pues hacer el mismo equipo. O sea, es algo ilógico. Yo creo que la oposición y los detractores, tanto de AMLO y ahora Claudia, deberían pensar mejor sus argumentos para atacar o para criticar el actual gobierno, por así decirlo. El pasado gobierno y el gobierno actual y el gobierno que va a estar durante 6 años, ¿verdad? Uno de los grandes debates que se dieron principalmente después de la transición democrática, la supuesta transición democrática del país con la llegada de Vicente Fox, era la constante crítica de los presidentes, los sucesores, que había una estructura de proyectos de gobierno, había obras, había políticas públicas, había un plan de gobierno, y llegaba el gobierno entrante, lo articulaba todo, lo cambiaba incluso de cero. Y esa era una de las grandes críticas que se hacía a la clase política mexicana, que todo lo veían mal del antecesor. Y no rescataban o mantenían algunas acciones de gobierno que sí habían funcionado. Yo creo que esta forma de hacer política de la 4T, y específicamente ahora con la transición de Andrés Manuel López Obrador a Claudia Sheinbaum, es esa idea de darle continuidad a las acciones de gobierno que están funcionando. Es un debate que se centró durante 2 décadas y yo creo que ellos le están mostrando a la clase política nacional, incluso hasta los sectores empresariados, etc., que se le puede dar continuidad a un plan de gobierno y basado a lo que se hizo en el pasado, con las ideas del presente, se discute, se hace debate y se implementan, ya sea se cambian las áreas de oportunidad de lo que sucedió con su antecesor y se implementan nuevas políticas públicas, pero manteniendo una línea de proyecto de gobierno que lo considero muy sano para el país. No solamente si gobierna un partido, o sea, un solo partido, sino si se da una alternancia, yo creo que deben de rescatarse las acciones de gobierno que
que sí funcionaron. Claro. Ahora, lo que sí hay, y yo coincido completamente con ustedes, no tendría por qué haber cambios de fondo en los grandes proyectos políticos del país, pero lo que sí puede haber, que yo creo que muy probablemente va a haber, es cierta tensión al interior del gobierno de Claudia entre el ala dura obradorista que existe y que alguna está ahí todavía, y el ala más flexible, adaptable, moderna, quizás podría decir, más cercana a Claudia, ¿no? Pero en lo personal, quizás. Y pasa en todos los regímenes tan fuertes como este, en el que la oposición deja de ser una amenaza en términos políticos. Claro. Los problemas, los conflictos pueden provenir desde adentro, ¿no? Claro. ¿Perciben ustedes esa posibilidad? Definitivamente, mira, a ver, hace 50, 60 años, los conflictos políticos eran internos del partido en el poder, que era el PRI, ¿verdad? Fue ganando fuerza el PAN y los conflictos empezaron a ser entre el PRI y el PAN. Se juntan el PRI y el PAN y los conflictos empezaron a ser entre el PRI, PAN y López Obrador, o Morena si quieres decirle, ¿verdad? Se extermina la oposición en cuanto a su representación política en casi todo el país y pues los conflictos serán internos de Morena, propios internos de Morena. Es un ciclo transitorio que y luego volverán a pasar los otros ciclos. Entonces es normal que suceda en todos los regímenes en el mundo. Vemos que los problemas en diferentes democracias del mundo pasa similar. Estas alas existen, las alas radicales de la izquierda, las alas más progresistas de la izquierda y las alas más conservadoras o las más tecnócratas del mismo partido en el poder se van a empezar a luchar espacios y la visión del país. Lo que sí creo que está bien definido, una columna vertebral de lo que quiere el movimiento, y es, aunque suene trillado, las frases que siempre dicen: por el bien de todos, primero los pobres. Eso quiere decir programas sociales con asistencia directa hacia las personas. Sí, un Estado fuerte. Un Estado asistencialista fuerte, muy fuerte. Ahora, generalmente lo que pasa en estas formas de interpretar el desarrollo de un país entre visión económica de izquierda y visión económica de derecha es que generalmente, no hablando del caso exclusivo en México, las izquierdas lo que hacen es redistribuir muy bien el ingreso. Las derechas, por su parte, crean en un estado óptimo. No estoy hablando que eso suceda porque casi todos los países manejan izquierdas y derechas corruptas. En un estado óptimo generan mucho desarrollo y crecimiento y generación de empleo. Pero cada uno tiene sus problemas. Al superarse un problema de un modelo entrando a otro modelo, genera los otros problemas nuevos, ¿verdad? Ahorita el problema que vamos a empezar a tener a un futuro, probablemente no sea de ahorita, y que se van a tener que empezar a tomar medidas a largo, en unos años, será en que va a llegar el momento en que va a estar más difícil que redistribuir. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor no va a haber simplemente este sexenio. Claudia no ha hablado de una reforma fiscal que aumente impuestos, pero también no ha dicho que no van a crear nueva deuda. Ya aceptaron que iba a haber un poco de deuda, lo aceptable dentro de las finanzas públicas para tener finanzas públicas sanas, ¿verdad? México, en los países de la OCDE, es de los que tienen menos deuda en comparación de su PIB, alrededor del 50%. Estados Unidos tiene más del 130% de su PIB en deuda, ¿verdad? Japón, ni se diga, arriba del 200%. Entonces, son realmente dentro de lo estable, pero bueno, vamos a solicitar deuda. No que sea un tema de focos rojos, pero cada vez creo que puede pasar a futuro, no está pasando ahorita, que va a estar más difícil cumplir con todos los programas sociales que son necesarios. Ojo, no estoy diciendo que no sean necesarios, que son necesarios, pero hay que buscar la manera de también tener el crecimiento sin tanta desigualdad para que esos programas sociales para que la redistribución del ingreso en México pueda ser equitativa y que pueda alcanzar para muchos años. Ya para ir terminando con el tema de Claudia, por ejemplo, y pensando en esto que comenta Mario y lo que decía yo, la inclusión de Andrés López Beltrán como secretario de organización del Comité Nacional de Morena, ¿qué implica para Claudia? Es decir, ¿no implica ahí un elemento como de tensión, como de... Bueno, lo dijo, un poco se trata de vigilar que se cumpla con el legado de su padre, de López Obrador? No acarrea un grado de
excesiva tensión en el movimiento? Yo creo que sí. Si me preguntan a mí, Yo a mí me creo que parece es un sí. simbolismo. Yo creo que es un simbolismo. El hecho de que esté uno de los hijos de Andrés Manuel López Obrador ahí es una manera de legitimar el nuevo gobierno frente al ala radical del obradorismo. Pero ahora vamos a hablar de ese tema. La verdad es que el ala radical del obradorismo se desarrolló a la par que se desarrolló el grupo de Claudia Sheinbaum. Sí. Tuvieron las mismas luchas y las mismas causas. Yo creo que el nivel de discusión del obradorismo con Claudia Sheinbaum lo da en el clavo o Mario con el tema económico, si se podrá sostener todo el asistencialismo. Pero además, la cuestión del segundo piso que tanto mencionan, que mencionaba Andrés Manuel y que ahora menciona Claudia Sheinbaum, es esa forma de legitimar la 4T que implementó Andrés Manuel durante su sexenio, pero era de un perfil más técnico. Se incluyen a personajes de una formación más académica, no tanto en las calles. Y yo creo que eso va a poder, eso haría la diferencia, porque además es un equipo especializado en procesar datos, en utilizar mucho la información para llevar a cabo la implementación de políticas públicas. Y yo creo que el ecosistema más claro que vemos en ese aspecto dentro del obradorismo, porque obviamente Andrés Manuel, como lo llegó a hacer en la Ciudad de México, también lo hizo en el país, metió muchos grupos que no tienen nada que ver también con la 4T. Pero ese grupo obradorista en el que se conforma también la ala dura, pero también la ala técnica, siempre han trabajado en conjunto. Y en la Ciudad de México queda muy claro que se ha dado transiciones de mandatarios, por ejemplo, un Marcelo Ebrard, un Miguel Ángel Mancera, pero el grupo obradorista siempre se ha mantenido unido. Después de esa pugna que se dio de los chuchos hace un tiempo, cuando Calderón ya aprendió muy bien la lección Andrés Manuel, y Morena yo veo una unión muy distinta. No creo que trascienda pugnas políticas como se vaticina y que la oposición pronostica. Yo creo que sí puede pasar el escenario, coincido con Miguel, de que haya cierto choque, como no puede pasar también. O sea, creo que depende mucho, no tanto de Claudia, creo que depende de Andrés Manuel Jr., por así decirlo, ¿verdad? Creo que es de los hijos de Andrés Manuel el que le gusta la política, los demás están en negocios, etcétera. Entonces le está dejando, creo que él termina y dice, técnico, que en todo caso es legítimo, ¿no? Exactamente, claro. O sea, dice, a ver, pues digo, creo que hablamos de Tamaulipas, o sea, todos los apellidos que hay de que pasan al partido y los diputados y abuelo, bueno, o sea, vaya, ¿por qué la gente se asusta por eso? O sea, no está en un cargo público, está en un cargo de partido. Y lo mismo pasa, hijos de ingenieros son ingenieros, hijos de abogados son abogados. Sí, o sea, vaya, no me sorprende. Sí, ya va a ser, pues digo, pues son familias. O sea, Dios, es un partido que fundó él, o sea, vaya, ahí está la plataforma. Vamos a ver si yo no, la verdad tengo pocas referencias del hijo de Andrés Manuel, no sé qué ha hecho, no sé cuál es su perfil. Nunca lo vi, incluso durante los 6 años. Lo que yo entiendo es que en algún punto ya fungía un poco con esa tarea de operar desde fuera. Pero realmente, si estructura, vemos los 6 años de Andrés Manuel, pues hubo mucho golpe por otras cuestiones de que sacaban de supuestos negocios, pero nunca figuró, nunca llamó la atención como pudo haber hacerlo. Como muchos hijos de políticos que vemos que están en los medios, que están aquí acaparando. La verdad, la familia, en lo que cabe, lo sacaban los medios para atacar, pero ellos no salían a buscar reflector. Entonces no pudiera hacer un juicio de valoración del perfil de él. Lo que sí puedo decir es que sí está en él el no causar un conflicto entre él y la presidenta, ¿ya? No tanto en la presidenta, porque la presidenta es la presidenta. Sí. Y si él entiende que la presidenta es Claudia Sheinbaum y su papá ya fue el presidente, por más que pudiera pensar que todo se debe a AMLO, lo cual también es cierto porque él fundó el partido. Es que a eso iba yo, en realidad. No es cualquier expresidente López Obrador, sí. También eso hay que decirlo. O sea, vaya, el poder está para ejercerse, ¿ya? Y el poder es de una persona, la presidenta. Sí. O sea, entonces,
eso pudiera, ya hablando de un escenario que pudiera darse, mi duda sería la siguiente, no tanto, vamos a poner el escenario que hay un roce porque el hijo de Andrés Manuel empieza a querer manejar más cosas que una presidenta, que no sé si pueda pasar, no sé si pase, puede pasar, claro, puede pasar. Mi duda sería más allá, porque no creo que él tuviera la fuerza para enfrentar a la presidenta con toda la fuerza que ella tiene y la capacidad que ella tiene. Mi duda sería, ¿qué papel jugaría Andrés Manuel López Obrador ante un escenario Es decir, así? hablar de Andrés es hablar de Andrés Manuel. Él por sí mismo no tendría... Yo tendría alguna precisión. A lo mejor mi pregunta no fue tan explícita, sino que vamos a suponer que en unos años hay un roce ya frontal y el expresidente Andrés Manuel ya está en su rancho, permite el nombre, descansando, porque yo sí creo que de los escenarios se va a salir la chingada. Yo sí creo que él está descansando y ya se va a salir los escenarios. Pero ¿qué pasaría si vea al año y medio una confrontación entre su hijo y la presidenta? ¿Saldría de la chingada para regresar a la realidad? Y si regresa a la realidad, ¿saldría para apoyar? Es que yo, con todo respeto para su hijo, no creo que se atreviera a confrontar a una presidenta si no fuera por una cosa que atañe a su padre, ¿verdad? Es decir, quien podría dar un manotazo sobre la mesa es Andrés Manuel López Obrador, eso sí. Yo creo que, a ver, si ya se está metiendo a los temas territoriales de Morena desde ahorita, 2024, yo creo, casi sin temor a equivocarme, y es una proyección a futuro y voy a juzgar al auditorio, algún día Andrés Manuel López Beltrán, hijo de Andrés Manuel López Obrador, es muy probable, tiene una probabilidad muy alta que sea presidente de México. A ver, y no es un tiro al aire. ¿Por qué? A ver, Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del presidente Cuauhtémoc Cárdenas, fue varias veces candidato. Lázaro Cárdenas, perdón. Estuvo en las esferas más altas de la política, se quedó a nada de ser presidente. En el 88 pues se cayó el sistema y dice que pudo haber ganado. No sé si lo hubiese alcanzado, pero bueno, estuvo ahí cerca. Y no nada más con eso, o sea, Luis Donaldo Colosio, ahorita senador de la República. Y más que un pasivo para Cuauhtémoc, es decir, se le veía como una cosa positiva el hecho de ser hijo de Lázaro Cárdenas. Depende de quién seas hijo. A eso iba, y por eso puse estos dos ejemplos. Luis Donaldo Colosio y Lázaro Cárdenas, que son dos personas que se quedaron encumbradas. Sí, nada más que no ganó ni senador, los conozco con el apellido. Exacto, pero ya desde hace tiempo se hablaba el partido, los momentos y por todo. Por lo que sea, pero no sabemos por el eso escenario en 6 años. Por eso voy. Hijo de un padre que falleció hace 30 años, o del 94, sí, literal, hace 30 años, y está en la conversación. Y con todo respeto para Luis Donaldo Colosio, hijo, no tiene ningún mérito para estar ahí que no sea su apellido. Exactamente. Entonces, a eso quiero llegar. Eso no quiere decir que no sea capaz. López Beltrán es hijo de Andrés Manuel López Obrador. Claro. Y la precisión que quería hacer contigo, Arnoldo, es que la presidenta es la que tiene el poder, sí, pero realmente lo que hemos visto estos 10 años es que el soberano es el pueblo. Entonces, sí, institucionalmente quien tiene el poder de ejercer y utilizar el Estado Mayor Presidencial, las instituciones y demás, es quien ocupa el cargo público, quien ocupa el cargo. Y el cargo lo ocupa Claudia Sheinbaum. Pero creo que si el soberano, o sea, el pueblo de México, toma una decisión en contra de cualquier persona que esté en la presidencia de la República, es muy difícil ganarle. Creo. Pero también está suponiendo un escenario que va a haber que conflicto Claudia y no va a haber. se desentiende del pueblo que la puso. ¿Me explico? Sí. O sea, ese es un escenario. Sí, tendría que pasar. Pero sí hay un escenario hipotético ahí que yo he imaginado, porque ha pasado en otros países, en el que Claudia haga algo, digamos, no negativo, no contrario al pueblo, pero que por alguna razón no le guste a López Obrador, ¿no? Que sienta que está manchando su legado, que está, como decía él, zigzagueando, ¿no? Que está yendo por un camino por el que por alguna razón no le gusta a López Obrador. Imaginemos que en 2 años López Obrador dé una entrevista y haga el más mínimo comentario negativo sobre el gobierno de López Obrador, de Claudia Sheinbaum. No, sí tendría un costo, obviamente. No, tendría un impacto político grave. Lo primero es que en el 2027 se va a ejercer el artículo 35, ¿verdad? La revocación de mandato. La revocación de mandato. Y ahí vamos a empezar a ver qué está sucediendo en materia política en México.
Que no deja de ser un escenario hipotético, ¿no? Hipotético. Ya lo veremos con el tiempo. De pasadita, nada más me interesa su opinión, porque Claudia Sheinbaum también fue muy clara ahí en su toma de posesión. Está completamente a favor de la reforma judicial, faltaba más. Sí. Lo dijo enfrente de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio entrada a una controversia, es decir, aceptó que van a revisar la validez de la reforma judicial ya aprobada, ya promulgada. ¿Opinión? Pues mira, desde mi punto de vista, ahorita que el maestro Huerta nos ilumine con su experiencia. Porque Lenia Batres, ministra de la Suprema Corte, habló incluso de un golpe de Estado, es decir, lo percibe como y Yasmín Esquivel también. También. A ver, ¿qué pasó ayer en el Pleno de la Suprema Corte? Se discutió revisar la constitucionalidad de, valga la redundancia, la reforma constitucional al Poder Judicial. Se votó 8 ministros, votaron a favor de la revisión de la reforma y 3 en contra. Las tres ministras que votaron en contra fueron tajantemente con su voto en contra, hablando de hasta un golpe de Estado que quiere dar el Poder Judicial sobre otro poder soberano, que es poder independiente, poder autónomo, que es el legislativo, que es el constituyente permanente, que puede hacer cualquier cambio a la Constitución, y es el único que puede hacer cambios a la Constitución. Entonces, esto es lo que genera dudas. ¿Por qué? Porque el trabajo del Poder Legislativo no puede ser, si hace una reforma constitucional, no hay manera que con un amparo, con una acción de inconstitucionalidad o con con ninguna forma se puede echar para atrás si el constituyente permanente decide hacer esta modificación. Entonces ya está publicado en el Diario Oficial de la Federación, ya es ley, lo cual desde mi punto de vista, los ministros tienen más conocimiento que yo de esta materia, pero desde mi punto de vista no pueden rechazar nada. Ahora, por lo que están diciendo que lo están revisando, es por el artículo, parece que es el 11 de las leyes orgánicas del Poder Judicial, que desde mi punto de vista no creo que tenga los argumentos necesarios para poder echar atrás una reforma constitucional, una ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que desde mi punto de vista está mal. Una ley puede gustar o no, pero es ley. Hace no mucho leía un diálogo de Sócrates, ya para acabar, de Platón, que se llama La Apología de Sócrates, y después el Critón, y en el Critón lo que decían es que daba ese ejemplo Sócrates, que si una ley es mala, como quiera se tiene que respetar, porque le estaban dando la opción de escaparse. Entonces, si a una ley es mala, como quiera tienes que acatar la ley. Puede gustar o no, ese es otro tema, pero es ley. La opinión más esperada del día, Arnoldo, la tuya. Espero que no te quedes sin respuesta ahora. No, se traiga. Mira, la verdad, quisiera dar una opinión superficial porque tendría que ver qué dice la controversia primero, ¿ya? Es que no puede ser controversia. No, ¿cómo la presentaron? ¿Cómo la presentaron? ¿Cómo la presentaron? O sea, ¿qué documento presentaron? Y sí puede ser controversia. Porque hay controversia constitucional. Que no sea admisible o no es otra cosa, pero admitieron algo, ¿ya? Admitieron algo, no sé bajo qué procedimiento. Sí difiere un poco lo que dice Mario de que la ley es ley porque se tiene que respetar. Eso es mentira, porque la ley tiene control constitucional, ¿ya? Y la ley tiene control de derechos humanos, ¿ya? Entonces, cuando una ley es violatoria de derechos humanos, hay control. La Constitución Suprema, ahí sí podría decir. Lo dije mal, la Constitución. Sí. Pero, por ejemplo, yo no creo que se puede decir como un golpe de Estado, pero tampoco creo que esto no confunda a que la Corte tiene que analizar bien hasta dónde puede llegar o no. ¿Me explico? Yo recuerdo cuando leí hace unos días, porque ya estaban anunciando esa posibilidad, leí el artículo 11 fracción, no me acuerdo cuál era, y yo decía... De la ley orgánica. Sí, de la ley orgánica. O sea, la ley orgánica está bien, porque la ley orgánica regula qué casos debe estudiar la Corte, ¿ya? Sí. Eso no está mal, porque la Constitución te pone las bases primeras y las leyes orgánicas, la competencia, organización, etc. Yo no vi cómo pudiera encuadrar tanto esto, ¿ya? Según lo que he leído, porque te digo, tendría que ver el documento, qué fue, yo no sé si fue controversia, iniciativa o de oficio, creo que fue una serie de escritos que presentaron diversos magistrados y jueces federales, ¿no? Exacto. Una opción. Así fue. No sé si se acumularon o fue junto a una petición. El tema al que voy es que, a ver, vamos a plantear, ¿qué se puede revisar y qué no? Yo creo que se puede revisar
si el proceso constitucional se hizo adecuado. Es una cuestión de forma, ¿ya? Que es algo que ya pasó, por ejemplo, con la ha pasado en otros supuestos. O sea, a ver, pero estoy hablando de procedimiento constitucional. O sea, esto es diferente, porque eso que los tiempos se hayan cumplido. No serán procedimientos legales o decretos. Entonces, a ver, se votó en los diputados, se votó en tiempo los senadores, las legislaturas, se promulgó y publicó bien. Eso es lo que se podría revisar. ¿Qué también se podría revisar? Lo procedimental. Posiblemente ya analizando que hubiera una reforma constitucional que atacara derechos totalmente fundamentales que son más allá de un artículo orgánico, que son los primeros 29 artículos de la Constitución, o sea, los derechos, las garantías exacto, individuales. Después se cambió derechos humanos. Que ya se cambiaron. Garantías. Sí, ya no existen pudiera como haber, tal. pero la verdad es que lo que creo, según he leído, no porque no he leído el documento, es que lo que quieran que revisen es que esta reforma supuestamente atenta en la división de poderes. La autonomía del Poder Judicial. Que es una parte de un derecho fundamental. Eso es lo que dice el artículo 11 de la ley orgánica. Ahí le va. El punto al que voy es que yo no veo cómo esta reforma violenta la independencia de poderes, porque si vas a eso, el sistema que ya existía pues se pudiera tomar como tal. O sea, que un presidente de la nación designe directamente una ministra, o que un congreso, pues no es tanto así. O sea, yo creo que no hay tal autonomía ahí tampoco, claro. O sea, que se elija a través de una selección de poderes a las personas, porque hay comités, no se me hace que atente contra tu autonomía, porque la manera de hacer justicia es la misma, ¿ya? O sea, eso es lo que yo creo. Es la selección. O sea, no creo que cambiar la forma de selección. Alcance a ver que no estés de acuerdo, que pudiera ser bueno o no, eso es otro tema. Sí. Pero la verdad es que viéndolo bien orgánicamente la reforma, o sea, parece que aparentería eso, pero hay una serie de estructuras en la Constitución del 17 que acaba de ser reformada, o sea, en esa parte que ya pudieras cuestionar si hay división o no. O sea, no confundamos división con que no existe interpelación e intromisión entre poderes, ¿ya? Yo creo que lo que está pasando es que también el Poder Judicial nunca había sido revisado como tal. Intervenido, por así decirlo de una manera, pero el Poder Judicial pues sí controla los demás poderes. Bueno, o sea, hay lo único es el árbitro. Es el árbitro, claro. Hay lo único es que de los argumentos que está agarrando pues, el movimiento de la Cuarta Transformación para atacar lo que están diciendo ahorita los jueces en cuanto a la ley orgánica y lo que defienden, que no se puede atacar la división de poderes, no se puede burlar y así, es que se están agarrando el artículo 29 de la Constitución, que dice que el soberano, o sea, el pueblo, es el único que puede escoger el derecho inalienable de cómo ser gobernado. Está entre los 29, claro. Exacto, y es el 29, exactamente, es el último. Entonces, el pueblo es el que escoge cómo queremos ser representados, cómo queremos el sistema que queremos utilizar, y de eso se está agarrando acá. O sea, yo no estoy tomando partido, solo estoy dando los argumentos, y ese artículo de la Constitución viene desde los sentimientos de la nación promulgados de Patzingán, de 14, o sea, de Morelos, ¿verdad? O sea, desde Morelos, de 1814 viene esto que te estoy hablando. Entonces, realmente no es algo que trasciende por mucho una ley orgánica. La esencia de Rousseau, es la del doctrina, contrato social. Es la doctrina, es a donde llega la base de... Sí, yo creo que, bueno, no está de más que puedan estudiar algo. Claro, yo creo revisar. Sí, que es lo que hasta el momento es lo que la aceptaron, digamos, no la han votado ni discutido. Yo creo que todo esto también pasa porque, seamos realistas, independientemente sea una causa justa o no, la reforma fue aprobada bote pronto. Fue un carpetazo que se dio, y por eso suceden ese tipo de cosas, porque como lo mencionábamos ahorita con Arnoldo, el Poder Judicial es el árbitro. Pues si le cambian las reglas al árbitro, es un tema delicado, y es un tema que como que ya debe ser debatido, y yo creo que las discusiones fueron pocas. Sí, este tipo de reformas requiere más debate, más discusión. Si sí. igual, o sea. Sí, porque fue una... no quisiera decirlo autoritario, pero... Sí, una aplanadora. ¿Mande? Una aplanadora. Fue una imposición al final. Y yo creo que sí, al menos en las intenciones, y no como lo hicieron previo a su aprobación, yo creo que sí se tuvo que haber hecho una mayor apertura a la discusión. Y eso es lo que está provocando este tipo de situaciones.
pues ahora sí me quedé sin palabras. Pero digamos, eso la Corte, es decir, coincido en que evidentemente se aprobó en fast track, ¿no? Digo, lo vimos, se aprobó en comisiones justo para que... Oaxaca en media hora ya estaba aprobado. Ahora bien, concuerdo con todo eso. Ahora bien, también lo decía Arnoldo, eso no quiere decir que se haya violado la ley ni el procedimiento. Es decir, se cumplió con lo que establece la ley y bueno. Pero algo tan importante... No, posiblemente requería más reflexión. Coincido, pero digamos, la conclusión sería que, y tú lo dijiste, que sería muy difícil que la Suprema Corte encontrara un requerimiento legal para tumbar esta reforma, ¿no? Y lo que estaba viendo y si lo hace, creo... El cedillazo. Si lo hace, creo que se estaría generando una crisis política importante para el país. Sería peor para el país. Sí. Ahora, hay una discusión que siempre se hace en ese tipo de reformas. Y es, en realidad, toda esta reforma que se está planteando le va a resolver los problemas al ancho grueso de la población en materia de justicia. O sea, yo creo que ese es el verdadero trasfondo del debate. Yo no creo. Yo no creo que la solución que están buscando se encuentre con estas propuestas. Y este debate surge desde Ayotzinapa sobre la justicia en México. Si en realidad tenía un impacto directo a todo el ancho de la población. Ese es un tema que se ha mantenido, pero no lo aterrizaron en debates reales, y por eso está pasando esto. Pues ahí está. Ya para terminar, una pasadita nada más por Tamaulipas. Ya tenemos nuevos alcaldes y tenemos sobre todo nuevo poder legislativo. Está ya en marcha la legislatura 66, donde, hablando de aplanadoras, pues Morena ya mostró que tiene la capacidad para aprobar cualquier reforma constitucional. Ya lo hicieron, de hecho, en su primera sesión tumbaron un candado que había sido muy polémico. No sé si lo observaron, que era la obligación de que la mayoría de los ayuntamientos avalara las reformas constitucionales. Es decir, que después de que hubieran las 2/3 partes en el Congreso, todavía tuvieran que tener los cabildos, la mayoría de los cabildos, aprobarlas. Eso generó mucha polémica. Evidentemente fue una reforma hecha a modo en aquel momento para la administración saliente cabecista, que se estaba quedando sin mayoría en el Congreso, y fue una manera de protegerse. Lo que hace Morena ahora es volver al estado anterior, lo cual me parece hasta cierto punto lógico. Lo único que yo pondría sobre la mesa es que pues no vaya a ser que en 3 años vayan a tener otra vez que regresar a ese momento. Es decir, como que no sé y a lo mejor tiene que ver con el punto anterior. No sé si valga la pena estar cambiando la constitución de Tamaulipas tanto y a medida de quien está en el poder, ¿no? ¿Qué opinan? Pues yo pregunto. Es que la verdad es ese tipo de crítica ha existido siempre, todos los sexenios, todos los sexenios presidenciales, sobre todo, que todos los presidentes, o sea, hay un dato histórico: la Constitución de México es la que más reformas ha tenido en todo el mundo, o sea. O sea, cada presidente llega y la cambia como plantear un proyecto político. Y yo soy yo creo en sentido contrario. Yo creo que la Constitución debe cuidarse más y no hacerse una ley orgánica, ¿no? Y ponerle sello cada que entra alguien. O sea, se tiene que reformar cosas realmente estructurales, pero lo demás debe ser más leyes secundarias y de organización, ¿no? O sea, lo es fundamental está muy marcado, la visión de poder está muy marcado, lo que hace cada poder está muy marcado, y de ahí en fuera lo demás dejarlo en otro tipo de situaciones. O sea, yo sí creo que no me parece muy correcto que independientemente del gobierno que esté, ya sea estatal o federal, se esté cambiando la Constitución solo por tener una mayoría calificada o por pruebas políticas. Es decir, estuvo mal que se hiciera desde un principio, ¿no? Sí, claro, no, es otra cosa. Pero bueno, eso o sea, está bien regresar a esa libertad política. Sí, yo no estoy de acuerdo, sí. Pero bueno, yo sé tu duda es que sigue. Sí. No, digo, ahorita platicamos también tantito hace, digo, me voy a meter a Tamaulipas con el tema de que los pleitos ahora van a ser dentro de Morena. Vemos aquí en Ciudad Victoria que hay ahorita estamos viviendo un momento en el cual hay una crisis política que no puede elegir, que no hay ahorita casi todos los secretarios o directores, que le cambiaron el nombre de directores a secretarios, en las diferentes funciones del municipio, ¿verdad? El cabildo le votó en contra al alcalde. Entonces, pues vamos a ver cómo se resuelve ese tema. Es dentro del mismo, dos personajes del mismo partido, ¿verdad? Si es el Estado y el municipio, que tienen el mismo siglado
gobernando, ¿verdad? Entonces, esas son las crisis que empezamos a ver. En cuanto al tema de la del Congreso y pues vemos la aplanadora que estamos viviendo ahorita. Ahorita es tiempo de mujeres, es tiempo de la cuarta transformación y pues bueno, siempre en un sistema democrático, bueno, los contrapesos que ahorita se van a dar internos. A mí con todo este tema del poder absoluto que tiene Morena en el Congreso y aterrizándolo al Poder Judicial, me da un poco de temor que con todo estiria floja que hay y con poder absoluto de Morena en el Congreso, da un poco de temor que no haya un árbitro que detenga ocurrencias, que ha pasado en otros tiempos en el Congreso de Tamaulipas, que se le ocurría al líder del Congreso, digo, no estoy atacando a Humberto, pero puede pasar, pero pasó con el PAN, que había ocurrencias desde el presidente del Congreso, probablemente y la Suprema Corte detenía, porque en palabras más o palabras menos en sus resoluciones decían, son ocurrencias. ¿Se acuerdan de la ley antimemes? Hubo una muy famosa de la legislatura del PAN. Cuando en la primera legislativa panista reformaron el Código Penal para poner más delitos de prisión preventiva oficiosa. Totalmente inconstitucional, por Dios. Los derechos humanos en el mundo están pidiendo que quites eso. Ese tema me acuerdo bien porque esté con unos amigos y decían, tú vas a ser más que el presidente con eso. Pues sí. Era totalmente ilógico. Ahora, ¿qué vamos a tipificar? Pensaban con palabras que no sabían antes y que acaban de aprender. En el Congreso de Tamaulipas hay recientemente ha surgido un problema que es la gran preocupación que, por ejemplo, tienen en el Poder Judicial con la reforma, que es la profesionalización. En las últimas legislaturas han dado mucho que desear sobre capacidad de incluso legislar cosas elementales. Sí, exactamente. Y volvemos un poco a lo mismo. Pues al final Morena no tiene un contrapeso en el Congreso. Seguramente será desde el interior, desde donde surgirán ahí algunas pequeñas diferencias que ojalá al final pues, se definan de manera correcta, ¿no? Y vemos lo de las ocurrencias. Por ejemplo, el diputado Marte Alejandro que estaba hablando del por ejemplo de hacer ¿cómo se llama? Un instituto para defender al hombre. Un instituto para defender a los hombres. Que no estoy diciendo que esté bien o mal. Lo que estoy diciendo es que va contra el mismo. Estamos viendo que están metiéndole cada vez más cosas a las mujeres. Por cierto, le mandamos un saludo a este diputado porque antes de irse nos mandó un mensaje ahí a través de sus redes sociales. No le editamos ningún video. Él decía que nosotros le habíamos editado el video ese que se hizo viral. No le editamos nada. Sus palabras fueron tal cuales. Y tú lo decías, Pedro, que vamos a ver si esta nueva legislatura cumple con... Hace tiempo lo decías, me acuerdo. Sí, y sobre todo que elijan a las personas correctas para que estén orientando bien a los diputados. Porque también, o sea, no nos vamos a juzgar si... Son representantes populares. Son representantes populares. Claro. Pero sí, obviamente sí tienen que organizar bien el Congreso para que no cometan ocurrencias. Pues muchas gracias, compañeros. Nos vemos en la próxima. El fin de semana hay un evento del gobernador, un balance de los 2 años, así que seguramente la semana que entra quizás podamos estar platicando sobre ese balance de los 2 primeros años del gobierno de Américo Villarreal. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Me he quedado sin preguntas y palabras. Sin palabras. Gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima. Gracias.